Buen día, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este su rincón del diácono en este ya martes 20 de enero, martes de la segunda semana de tiempo ordinario. Normalmente los martes yo tengo celebración de la palabra en mi parroquia y siempre les digo, si tienen alguna necesidad, alguna intención, háganmela saber y yo ofreceré la celebración por ustedes. Hoy no va a ser así, hoy vamos a tener misa solemne porque la parroquia está cumpliendo 52 años de existencia y pues bueno, vamos a tener una misa solemne para celebrarlo en comunidad. Pero igual, si tienen alguna necesidad, alguna intención, mándenmela. Yo voy a estar en la misa ayudando a mi párroco, al padre David Jasso, y yo presentaré sus intenciones en el altar. Pues bueno, continuamos con el primer libro de Samuel, con el capítulo 16, versículos del 1 al 13. Ya vimos cómo Saúl no fue lo que se esperaba, y podemos decir que Dios se equivoca. Un día, en mi último trabajo, un día nos llevaron, yo trabajé siempre en la selección de personal, en recursos humanos, y un día nos llevaron un expositor que nos dio unos temas de capacitación y nos decía lo importante de hacer una buena selección de personal, de contratar a las personas adecuadas en el puesto adecuado, que porque si no elegíamos bien, pues había consecuencias. Y luego él dijo, miren cómo hasta Jesús se equivocó por no tener un buen sistema de selección. Se equivocó en la elección de sus apóstoles, porque uno lo traicionó y otro lo negó. Y yo me reí, ¿verdad? Bueno, en ese entonces todavía no se prestó para poder entrar en polémica con él directamente de esto, pero por supuesto que yo le dije, Dios no se equivoca, Jesús no se equivoca, Él conoce. Veíamos a Saúl. Cuando eligió a Saúl, podemos decir ahora que está pensando en sustituirlo. Podemos pensar humanamente que Dios se equivocó y que aprendió la lección y que ahora va a elegir mejor. Pero no es así, porque cuando eligió a Saúl, decíamos, era el más alto, sobresalía de todos, el más fuerte, el más inteligente, el más hábil para la guerra. Y sin embargo falló. Precisamente Dios no se equivoca. Hoy nos enseña precisamente por qué no debemos dejarnos guiar por las apariencias. Dios no se equivoca. Dice aquí, ya vimos cómo el día de ayer terminaba el Señor diciendo, por haber rechazado la orden del Señor, Él te rechaza a ti como rey. Samuel le había tomado cariño a Saúl y seguramente andaba triste, por eso Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé y él no reinará más sobre Israel. Le dice, ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. A la casa de Jesé, acuérdese que ya estaban las escrituras del tronco de Jesé iba a salir el Mesías. Dios va preparando el camino para todo lo que nosotros ya hemos vivido y hemos sido receptores. Cuando llega Samuel a la casa de Jesé, le dice, vamos a hacer un sacrificio, pero quiero que estén todos tus hijos. Llega el primero, Eliab era el mayor, era fuerte, y Samuel dijo, seguramente este es el que voy a ungir. Es el mayor, es el más fuerte, es el más inteligente. Pero el Señor le dijo a Samuel, él no es. Y entonces pasa a Abinadab, el segundo, y el Señor le dice, ese tampoco es. Hizo pasar a Samá, que es el tercero, y ese tampoco es. Y así fueron pasando todos, hasta que le dice Samuel, ya son todos los hijos que tienes. Y dice, falta el más pequeño de todos. Fíjense qué tremendo. Es el misterio de Dios. Que Dios no te elige porque seas grande. Dios no te elige porque seas el más inteligente. Dios no te elige porque seas el mejor. Te elige porque confía en ti, en darte una responsabilidad de tu familia, de tu trabajo, de tu apostolado, de la misión que Dios te haya dado. Él confía en ti y por eso te elige. Mandaron llamar a David, que era el más pequeño, y cuando llega David, le dice el Señor, le dice, ese es al que yo he elegido. Dice finalmente, el Señor dijo a Samuel, levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. Y luego fíjense, ¿por qué David, siendo el más pequeño, pudo ser mejor rey que todos? Dice, a partir de aquel día, el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá.
Ya sabemos, tampoco fue un rey perfecto. También cometió un crimen por quedarse con una mujer. Ya nos tocará volver a meditar eso. Marcos, capítulo 2, versículos del 23 al 28. Siguen los cuestionamientos. Ayer decían a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? El ayuno y el sabbat era de las cosas que más criticaban. Y hoy está presentando el Señor cómo venían. Ya hemos visto cómo los discípulos se iban a predicar y regresaban con hambre, cansados, porque no tenían tiempo ni para comer. Así lo dice literalmente la Escritura. Entonces dice, comenzaron a arrancar las espigas al pasar. A lo mejor a nosotros decir las espigas, pues como que se nos hace raro, pero imagínense que van pasando por una higuera y empiezan a arrancar los higos y a comérselos porque tienen hambre, vienen exhaustos. Y entonces la gente lo empieza a criticar. ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido en sábado? La pregunta es, ¿no está permitido comer en sábado? Lo que pasa es que estos hombres eran tan exagerados en el cumplimiento de la ley, que era lo que Jesucristo les recriminaba, eran tan exagerados en el cumplimiento de la ley, que en lugar de irse por la misericordia, se iban con el cumplimiento exagerado. Si los discípulos hubieran sacado sus alforjas, hubieran estado arrancando higos o espigas, las estuvieran echando a sus morrales y se las hubieran llevado cargados, entonces sí los podrían recriminar, porque eso es cosechar. Están cosechando, no está permitido cosechar. Pero arrancar una fruta y comértela, eso no es cosechar. Y sin embargo, los fariseos y los escribas recriminaban a Jesús porque solamente estaban esperando cualquier cosa para echarle en cara. Y Jesús le responde con un hecho histórico. Cuando el rey David llega cansado de la guerra y se mete a la casa del Señor y agarra las panes que solamente los sacerdotes podían comer porque son panes del sacrificio, y come y le da a sus soldados. Porque les dice, la misericordia está por encima del sacrificio. O sea, eso es lo que la gente no entiende y a la fecha parece que no lo entendemos. La caridad no tiene límites, no tiene fechas de caducidad. Es que hoy es sábado, no te puedo dar de comer, discúlpame. Claro que no. Por eso, cuando expongo el Santísimo, que digo, hagamos un acto de fe, hagamos un acto de esperanza y hagamos un acto de caridad, al final de la oración que hago al pedir un acto de caridad, siempre le digo al Señor, no permitas que seamos indiferentes al dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos. Porque a veces decimos, es que yo no puedo hacer nada. Oye, pero si ya viste que en tu grupo una persona publicó un problema fuerte que tuvo, oye, yo no te digo que ahí pongas y que le eches un rollo, porque a veces lo hacen solamente por lucirte. Pero a veces nomás con poner las manitas ahí, el icono de las manitas, ya, creen que ya cumplieron. No, mándale un mensaje a esa persona y dile, oye, estoy orando por ti. Ánimo, Dios está contigo. O sea, eso, no ser indiferente. Porque a mí me ha pasado también que yo publico en mi chat de los diáconos o comento una situación dura que estoy viviendo, y de 100 diáconos que estamos conectados, 80 diáconos, 2 solamente de repente me mandan un mensaje, oye, ¿cómo sigues? ¿Qué te pasó? Y quieran que no, se siente feo, porque dice, somos miembros de la iglesia. Claro, a lo mejor muchos de ellos, si quiero pensarlo, no me lo dicen, pero sí están orando por mí. Quiero pensar que así es. Pero ¿por qué no hacérselo ver a la persona? ¿Por qué no hacerle decirle, oye, estoy orando por ti? Con eso es suficiente, no es necesario echar un rollo grande. Con eso es suficiente. Pero no, o sea, a veces decimos, bueno, yo estoy cumpliendo con lo mío, yo estoy cumpliendo con mi deber. Pues el cumplimiento de la ley para el Señor no basta. Tiene que ser o porque dice, no, es que como uno de los reglamentos es no poner en el chat de aquí ese tipo de cosas. Perdóname, pero una cosa es que pongas cadenas, una cosa es que pongas ahí un meme, y otra cosa es que pongas una necesidad importante que tienes y que tú quieres, si no quieres ponerlo ahí, como te digo, para cumplir la regla de no poner ahí en el chat cosas que no son, pero ¿por qué no le mandas a la persona un mensaje donde le digas estoy contigo? Pero sobre todo, Dios está contigo. Nos hemos enfriado mucho, mis hermanos. A veces los mismos que estamos muy cerca de Dios, nos enfriamos mucho porque dicen por ahí, nos trabajamos tanto en las cosas de Dios que nos olvidamos de Dios. Porque Dios está en el hermano que sufre y nos olvidamos de él por estar metido en las cosas de Dios. Ay, es que como recé laudes y como estuve haciendo tanta oración, se me olvidó orar por tal amigo.
Sí, se te puede olvidar de repente, pero cuando te acuerdes, haz la oración. Pero sobre todo, dile a esa persona que estás orando por ella. ¿Sabes? Vieras que cómo reconforta el saber que alguien está orando por nosotros. Ánimo, de eso se trata. No es regaño, yo mismo me regaño a mí mismo cuando siento que también se me van las cabras al monte, como decimos acá en Monterrey. Pero ánimo, el Señor sí sabe, sí nos conoce y sí nos escucha. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada que tú y yo juntos no podamos superar. Un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia. Cuídate mucho.